Padre, queremos darte gracias en esta mañana, que una vez más, Señor, nos presentamos ante ti, el Señor del cielo y de la tierra. Tú eres poderoso, Señor, y nadie puede compararse a ti, porque tú eres el Rey. Y has enviado tu palabra para alimentarnos, para bendecirnos, para ministrarnos. Y en esta mañana pedimos que tu palabra, Señor, nos fortalezca y nos levante espiritualmente. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema de hoy se titula Los nombres de Dios, o conociendo el poder del nombre. Los nombres de Dios, o conociendo el poder del nombre. Vámonos para Éxodo 20, el versículo 7. Éxodo capítulo 20, el versículo 7. Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Y vamos a leer también Salmo capítulo 8, el versículo 1. Salmo capítulo 8, el versículo 1. Dice así: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El nombre de Dios es glorioso. Digan conmigo: oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El nombre de Dios es poderoso, es santo, es glorioso. Y Jesús dijo que cuando fuéramos a orar, debíamos orar de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús nos enseñó que debemos tenerle respeto y reverencia al nombre de Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que les gusta usar el nombre de Dios en vano. Hay personas que les gusta jurar por el nombre de Dios, de hacer promesas por el nombre de Dios que nunca van a cumplir. Hay personas que se presentan en los juzgados y juran por el nombre de Dios diciendo mentiras. Y hay personas que inclusive usan el nombre de Dios para contar chistes, para hacer bromas, para hacer comentarios indebidos. Y el Señor nos dice en su palabra que no usemos su nombre en vano. O sea, no irrespetemos el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es bendito y nos ha sido dado para que nosotros lo glorifiquemos. Los nombres en la Biblia tienen un significado especial. Los nombres en la Biblia tienen un propósito, pues nos muestran el carácter y el ministerio de alguien. Los nombres eran usados para marcar sitios o eventos importantes de la nación de Israel. Pero el nombre bíblico prácticamente describe lo que es la persona. Hoy en día usted le pone a sus hijos cualquier nombre: Carlos, Pepe, pero usted no le pone nombre buscándole significado. Pero en los tiempos bíblicos las personas le colocaban nombre a los hijos de acuerdo a lo que querían que sus hijos fueran. Y el nombre revela el carácter de la persona. Un ejemplo: había un hombre llamado Jacob, nieto de Abraham, hijo de Isaac. El nombre Jacob significa engañador, suplantador, el que miente. Y Jacob, dice la escritura, que toda su vida se la pasó engañando, toda su vida se la pasó mintiendo. Es más, engañó a su padre para robarle la bendición a su hermano Esaú, porque su nombre decía que él era ¿qué? Un engañador. Digan, un engañador. Pero Jacob un día tuvo un encuentro con Dios y Dios le cambió el nombre. Porque cuando una persona tiene un encuentro con Dios, su nombre va a cambiar. Amén. Vámonos para Génesis 32. Génesis capítulo 32, el versículo 26. Génesis capítulo 32, el versículo 26. 32, el versículo 26. Y Jacob una noche luchó con Dios, con un ángel de Dios.
Y Jacob venció. Y mire lo que dice el 26. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob, engañador. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob representaba que este hombre era un engañador, que era un mentiroso y un tramposo. Si Jacob estuviera en nuestros tiempos, sería multimillonario de lo tramposo que era. Pero un día tuvo un encuentro con el Señor y luchó con un ángel. Y Jacob venció y le dijo: no te dejo si no me bendices. Y el ángel dijo: ¿cómo te llamas? Y dijo: Jacob. Y le dijo: a partir de hoy tu nombre no va a ser Jacob, sino que tu nombre será Israel. E Israel significa el que lucha con Dios y vence. Israel significa el que luce con Dios. Dios lo cambió a ser un príncipe con Dios. Dios lo cambió a ser un amigo de Dios, porque cuando alguien se convierte a Cristo, su vida cambia y su nombre cambia. En el mundo tal vez te llamaban prostituta, pero en Cristo te llaman una mujer santa. En el mundo tal vez decían que eras un ladrón, pero ahora eres un hombre justificado por la sangre de Cristo, porque Dios cambia tu identidad. En el mundo, los padres maldicen a sus hijos, colocándoles apodos o nombres que son maldición. Ay, pastor, es que mi hijo es Chucky. No, su hijo no es Chucky, su hijo es su hijo y es una bendición. Y entonces le sueltan palabras, les ponen apodos que simplemente dañan la autoestima de sus hijos. Usted no sirve para nada, usted parece una marrana, usted es un burro con orejas, y tratan así los hijos, y eso es maldición. Si usted quiere ver que sus hijos sean de bendición, aprenda a bendecirlos, que ahorita lo vamos a ver. Otro ejemplo, la Biblia nos habla de Simón Pedro, pero Pedro, antes de ser apóstol, primero se llamaba Simón. Digan conmigo: Simón. Y la palabra Simón significa una caña cascada, alguien de doble ánimo. O sea que Pedro era una persona que por la mañana estaba contento, al mediodía depresivo y por la tarde estaba iracundo. ¿Usted conoce personas así? Que son de doble carácter, de doble ánimo, que cambian continuamente, están contentos un ratico y al momentico explotan y ya están bravos, porque son Simones, doble personalidad, un carácter frágil. Pero cuando se encontró con Jesús, Jesús le cambió el nombre. Juan capítulo 1, libro de Juan capítulo 1, versículos 41 y 42. Juan 1, versículos 41 y 42. Y dice así. Dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, de doble ánimo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Escuchen, Jesús le cambió el nombre a Simón, le dijo: tú eres de doble ánimo. Y eso se comprobó cuando Pedro le dijo al Señor: mi vida pondré por ti. Y Jesús le dijo: no la vas a colocar, porque tú todavía eres un Simón, eres de doble ánimo, tú me vas a negar hoy 3 veces antes que cante el gallo. ¿Y qué sucedió? Vino la prueba y Pedro negó a Jesús, porque todavía era Simón. Pero cuando Dios llama a una persona, Dios comienza a tratarla, comienza a trabajar con esa persona de tal manera que van pasando los años y esa persona es diferente. Y encontramos que Simón terminó siendo el apóstol Pedro, una roca de la iglesia. Así, cuando Dios te llama, Dios te va a formar para que te conviertas en una bendición. Tal vez antes eras la oveja negra de la familia, pero ahora en Cristo te va a convertir en la oveja blanca de la familia. Tal vez tú eras lo vil, lo menospreciado en el mundo, lo que no eras, pero ahora Dios te llama para avergonzar a los sabios y a los fuertes, y para mostrar que Él tiene poder para transformar cualquier vida. Hermanos, Dios es poderoso. Los nombres representaban lo que era la persona, y lo mismo pasa con Dios. Cuando hablamos de los nombres de Dios, los nombres nos están reflejando los atributos de Dios, el carácter de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, el juicio de Dios, la naturaleza de Dios.
Si tú quieres conocer a Dios, tú tienes que conocer los nombres de Dios y lo que los nombres significan. Porque Dios, cada vez que se reveló a una persona en un aspecto importante, Dios lo hacía a través de uno de sus nombres. Y hay algo importante: cuando usted aprende a colocar los nombres de Dios o el nombre de Dios sobre una persona, esa persona recibe la bendición del nombre que se está mencionando. Vamos a ver un ejemplo. Números capítulo 6. Números capítulo 6, versículo 22. Números capítulo 6, el versículo 22. Números 6, 22 dice así, escuchen esto. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y digan conmigo: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y pondrán el nombre de Dios sobre los hijos de Israel y Dios los va a bendecir. ¿Saben qué es una bendición? Bendición no es hacer símbolos. Mamá, la bendición. Eso no es la bendición, esos son símbolos. Bendición es decir bien. Bendición es que usted ponga el nombre de Dios sobre las personas. Mamá, la bendición. Que Dios te guarde, hijo, en este día. Que el rostro de Dios resplandezca sobre ti. Que tengas paz. Mamá, voy para la universidad. La bendición. Hijo, que la sabiduría del Altísimo esté sobre ti. Que el Dios de Israel te guarde. Que el Señor Jesucristo te proteja en este día. Amén. Los hermanitos vienen: pastor, ore por mí, que voy para Cartagena. Y yo los bendigo. ¿Qué les digo? Hermanito, que el Señor te guarde. El Salmo 4 dice: en paz saldré y asimismo volveré, porque en el Señor he confiado. Y le digo: vayan en paz. Y oro: Señor, bendícelos donde lleguen, que no tengan problemas, que no tengan inconvenientes, que donde lleguen a disfrutar, que tengan paz y tranquilidad, y vuélvelos a traer en paz a sus casas. ¿Qué estoy haciendo yo? Colocando el nombre de Dios sobre las personas y Dios los bendice. Así lo vas a hacer con tu cónyuge, con sus hijos, tus padres, tus hermanos, tus nietos, tus hermanos en la fe, tus vecinos. Bendígales, hermano, para que reciban esa gracia del Señor. Ahora, Dios en la Biblia tiene más de 400 nombres. Pero hoy vamos a ver solamente 8 o 9, como para hacer un resumen del tema. Y vamos a aprender algunas cosas de Dios. Primer nombre, Elohim. Digan, Elohim. Génesis 1:1, Elohim. La palabra Elohim significa Dios. Elohim es una palabra hebrea, pero Dios es en español. Y Elohim significa el creador. Digan, el creador. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Porque Dios tiene el poder para crear donde no hay nada y hacer algo. Dios creó más de 100,000 millones de galaxias. Dios creó la tierra, el agua, los peces, el mar. Creó al hombre porque Él es el Dios que tiene el poder para hacer cualquier cosa. Él es el creador. ¿Y será que el Señor no puede hacer algo por ti? ¿Será que el Dios que creó los cielos y la tierra no puede responder tus oraciones? Hay personas que dicen: no, yo no creo que Dios creó las cosas. Yo creo que nosotros descendemos del mico. ¿Ustedes creen que descienden del mico? Aunque algunos se parecen un poquito, pero no descienden del mico. Descienden de Dios. Ustedes son la imagen de Dios. Y cuando alguien dice: yo desciendo del mico, pastor, yo le digo: levante la cola. Y no tiene cola porque él no viene del mico, viene de la imagen de Dios. Hermanos, Él es el creador que puede hacer cualquier cosa. Pero ese Dios luego buscó a Moisés y le dijo: ve a rescatar a los hijos de Israel de la esclavitud. Y Moisés dice: Señor, pero si voy donde ellos, ¿qué les digo? ¿Que quién me envió? ¿Quién eres tú? Y Dios le contesta dándole un nuevo nombre. Génesis 3,
Éxodo 3. Éxodo capítulo 3, el versículo 13 y 14. Éxodo 3, 13 y 14. Dice así: dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy. De ahí en español se traduce el nombre Jehová, en hebreo, Jehová o Yahweh. Tiene las dos pronunciaciones. La más correcta no es Jehová, es Yahweh, es la pronunciación más correcta. Y por eso la Biblia dice Jehová. ¿Y qué es el nombre Jehová? Es el verbo ser conjugado en pasado, presente y futuro. O sea que Jehová significa el que era, el que es y el que será. O sea, el Dios eterno. ¿Quién es Dios? Él es el creador, pero también Dios es el Dios que no tiene principio y es el Dios que no tiene final. Y en el Nuevo Testamento usted encontrará al Señor Jesucristo usando el nombre de Dios. ¿Qué decía Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta a las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Porque el Señor es el yo soy. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés: diles que yo soy, me envió? Porque si Dios le fuera a decir a Moisés quién es, Moisés no iba a entender. Porque Dios le hubiera dicho: Moisés, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy grande, soy poderoso, omnipotente, eterno, santo, yo soy, nunca se terminaría. Dios le diría: Moisés, trae 100,000 lápices y 50,000 cuadernos y comienza a copiar todo lo que yo soy. Pero como soy un Dios sencillo, simplemente les vas a decir: yo soy, me envió a vosotros. Amén. Él es el Dios eterno. Y en el Nuevo Testamento se nos dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, porque Jesucristo es el gran yo soy. Él es Dios. Escuchen, Jesús no es un profeta, como dicen los musulmanes. Tampoco Jesucristo es un maestro iluminado, como dicen los hindúes. Tampoco Jesucristo, mis hermanos, es un maestro de moralidad, como dicen algunos judíos. Sino que el Señor Jesucristo es el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el Dios eterno. Digan conmigo: Jesucristo es Dios. Vamos a ver el segundo nombre, el Shaddai. Digan conmigo: el Shaddai. Génesis 17, versículos 1 y 2. El Shaddai. Génesis 17, versículos 1 y 2. La palabra el Shaddai significa el todopoderoso, el fuerte de pecho. El todopoderoso, el fuerte de pecho. Génesis 17, 1 y 2 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Cuando Dios le habla a Abraham tiene 99 años. Pero cuando Dios le habló a Abraham por primera vez, Abraham tenía 75 años, su esposa Sara tenía 65. Y Sara era estéril, no habían podido tener hijos. Y Dios le dice, escuchen, y Dios le dice: Abraham, te voy a dar un hijo. Y Abraham le creyó a Dios que iba a tener un hijo, pero el hijo no vino de una. ¿Sabe cuántos años se demoró para que viniera el hijo? ¿Saben cuántos años? Se demoró 25 años. Abraham creyó y la promesa no se cumplió de una. Abraham siguió envejeciendo
Y Dios esperó hasta que Abraham y Sara tuvieran arrugas sobre las arrugas. Y cuando Abraham tenía 99 años y Sara 89, se aparece Dios y les dice: yo soy el Shaddai, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Y Abraham, te voy a dar el hijo que te prometí. Y Abraham le creyó a Dios. ¿Saben por qué Abraham le creyó a Dios y se fortaleció en Dios esos 25 años? Porque cada día que pasaba, él decía: el Dios todopoderoso lo prometió, él lo cumplirá. Si él lo dijo, es porque es así. Si él dijo que me da un hijo, me lo va a dar. Y sucedió un milagro. Abraham comenzó a rejuvenecerse. Sara quedó como una jovencita de 18 años. ¿Por qué lo sabemos? Porque ella tuvo a su hijo Isaac y luego el rey de Egipto la codició como esposa. Ella se rejuveneció por un milagro de Dios. Comenzaron a funcionarle las trompas de falopio. Comenzaron a funcionarle la matriz. Y lo mismo Abraham quedó como un jovencito. Y como Dios dijo que les iba a dar un hijo y le creyeron, Abraham dijo: Sara, Dios habló, hay que trabajar. Y Abraham levantó una gran carpa y esa carpa esa noche tembló. Se pusieron a trabajar. Y entonces se engendró el hijo de la promesa. Sara engendró a Isaac. E Isaac nació, el hijo de la promesa. Isaac significa risa. Cuando tú le crees a Dios y confías en su promesa, cuando Él la traiga a cumplimiento, tú tendrás gozo. Tú tendrás una sonrisa, tú tendrás un Isaac. Hermano, no sé Dios qué te ha prometido. Si Él dijo que va a salvar tus hijos, los va a salvar. Si Él dijo que va a convertir a tu cónyuge, lo va a convertir. Si Dios te dice que te va a sanar, espéralo, porque Dios te va a sanar, porque Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios omnipotente. Todo poder le pertenece. ¿Habrá algo imposible para el Señor? Tercer nombre de Dios, Adonai. Digan, Adonai. Adonai significa el Señor. Significa el amo. Significa el que tiene señorío. Eso significa Adonai. Isaías capítulo 6, el versículo 1. Isaías capítulo 6, el versículo 1. Isaías 6:1. El profeta dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías vio ¿a quién? A Adonai, al Señor. Él es el Señor que quiere tener señorío sobre tu vida, el control de cada área. Si tú tienes el trono de tu corazón vacío, el Señor lo quiere ocupar, el Señor lo quiere llenar. Pero tú tienes que entregar al Señor no solo una área, sino todas las áreas de tu vida. Amén. Si eres un joven y dicen: pastor, ¿qué hago con mi cuerpo? Conságralo a Dios. Y dile: Señor, mi cuerpo no es para fornicar, mi cuerpo es para tu gloria. Y a partir de hoy no vuelvo a fornicar. Y este cuerpo está consagrado para la mujer que tú me vayas a dar como esposa. Eso es entregarle el señorío a Cristo. Si tú eres una persona que te gustaba el chisme, ir y llevar y traer: ay, ¿se dio cuenta, vecina, de lo que pasó con Magola? ¿Usted se dio cuenta? Entrégale tu lengua al Señor para que no estés chismeando, para que no estés, mi hermanito, escuchen bien, entrégale tu lengua al Señor para que no hables mal de nadie, solamente para que bendigas, para que aconsejes, que el Señor tome el señorío de tu lengua. Porque hay gente que tiene al diablo en la lengua, pero otros lo tienen colgando la oreja. Porque los chismosos se acaban cuando no hay quien esté escuchando el chisme, ¿o no? Así de sencillo. Entonces no le preste atención a los chismosos. Consagra tus oídos, consagra tus ojos, consagra tu vida al Señor. Miren, hermanos,
Cuando usted no le consagra su vida al Señor en totalidad, mire lo que pasa. Un hombre iba a vender su casa, 120 millones. Le resultó un comprador y dijo: le doy los 120 millones. Por favor, si la madre del bebé atrás se ocupa de él, porque no deja escuchar a los de atrás, por favor. Amén. Gracias. Mis hermanitos, escuchen. Entonces llegó el comprador y dijo: le doy los 120 millones, hagamos el trato. Pero el dueño de la casa dijo: bueno, le voy a vender mi casa, pero mire, en la última pieza hay una puntilla aquí arriba. Le vendo la casa menos la puntilla, esa me la deja ahí. Y el hombre dijo: no, pues no hay problema, dejemos la puntilla. Y le vendió la casa. A los 8 días llegó el dueño anterior y tocó la puerta, y salió el nuevo dueño y abrió. Y el dueño anterior entró con su chaqueta por la casa, llegó a la última pieza y la colgó en el clavo. Y el nuevo dueño dijo: pero ¿por qué haces esto? Si esta casa es mía. Le digo: qué pena, mire, en el contrato quedó que la casa es tuya, pero la puntilla no. La pregunta es: ¿cuál es la puntilla que no le has entregado al Señor? ¿Cuál es el área de tu vida que no le has rendido a Dios? Ríndele el área familiar, el área sexual. Ríndele tu mente al Señor, tus ojos, tus oídos, tu boca, tu corazón, tus estudios. Ríndele cada área al Señor y el Señor te va a bendecir. Él es el Señor. Y Cristo en el Nuevo Testamento, cuando la barca estaba que se hundía por las olas y el viento, dice la Escritura que los discípulos clamaron: Maestro, despierta que nos ahogamos. Y Jesús se levantó y dijo: ay, ¿para qué me despertaron? Hombres de poca fe, mar, calma, viento, enmudece. ¿Y qué sucedió? El viento cesó y las aguas se aquietaron. Y los discípulos dijeron: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Porque Él es el Señor. Digan: Jesús es el Señor. Aún los demonios venían y se postraban delante de Él y le decían: Señor, has venido a atormentarles. Imaginen, hasta los demonios lo reconocían. Y en la tierra hay hombres tan orgullosos que dicen que Jesús no es Dios, que blasfeman de Jesús, que hablan mal de Él, pero un día tendrán que presentarse ante aquel que es Señor de los cielos y de la tierra. Otro nombre de Dios: Jehová Jireh. Digan: Jehová Jireh. Génesis 22, versículos del 5 al 13. Génesis 22, versículos del 5 al 13. Esta es la historia de Abraham. Dios le dio el hijo llamado Isaac. E Isaac estaba ocupando el corazón de Dios en Abraham. Abraham estaba colocando a Isaac por encima de Dios. Y Dios le dijo: Abraham, no hay negocio. Yo quiero ser el primero en tu vida. Sacrifícame a tu hijo. Y Abraham cogió a su hijo y subió al monte de Moriah. Amarró a su hijo, lo puso sobre el altar, y cuando le iba a enterrar el cuchillo, el ángel de Dios le dijo: Abraham, no lo hagas, porque he visto que me amas más que a tu hijo, por lo tanto te bendeciré en gran manera. Y cuando pasó eso, Abraham sintió un sonido y miró, y había un carnero trabado en un zarzal. Y Abraham bajó a su hijo, tomó el carnero, lo puso en el altar y lo sacrificó para Dios. El carnero tomó el lugar de Isaac. Y sabía que en el mismo lugar que Abraham iba a sacrificar a Isaac, sabía que en ese mismo lugar fue que murió Jesús. Se levantó la cruz y murió en ese mismo sitio. ¿Dios qué hizo? Nosotros éramos los que debíamos morir por el pecado, pero Dios nos quitó y envió al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y sacrificó a su hijo en lugar de nosotros. Pero Abraham, cuando hizo ese sacrificio, puso un nombre a ese altar. Génesis 22, el versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Digan: Jehová Jireh. Él es mi provisión. ¿Sabe qué proveyó el Señor en ese monte?
proveyó la salvación. Dios envió el Cordero para tomar nuestro lugar y salvarnos. Hermano, Jehová Jireh significa Él es tu salvación. Él proveyó la salvación para ti. Ya no necesitas obras para ser salvo. No necesitas rezos, aunque debes orar. No necesitas sacrificios, ni subir al morro de San Cansancio con una cruz a cuestas, ni colocarte granos de maíz en los zapatos para ir a una peregrinación a otra ciudad. ¿Saben por qué? Porque el Hijo de Dios ya murió y Él lo consumó todo. Consumado es, la deuda fue cancelada. Hermano, la salvación que Dios te da es gratuita y viene por la obra de Jesucristo. Cuando tú crees en Él, el Señor te salva y te bendiga. Es más, Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es tu proveedor. No solamente proveyó la salvación, sino que también provee todo lo que tú necesitas. No sé cuál es tu necesidad, pero no necesitas abrir la alacena y encontrarla llena para comer bien. Y debes entender que tu confianza no debe estar en la empresa. Tu confianza no debe estar en una persona, sino en Dios, porque Dios es el que provee para ti a través de una empresa. El Señor provee a través de ti, a través de personas, porque Él es tu provisión. Cuando yo comencé la iglesia en Manizales, me tocaron 2-3 años que fueron muy duros. Tenía una iglesia en Cartago que estaba muy estable, yo tenía mi salario. Y el Señor me dio sueños y visiones y me mostró una iglesia en Manizales. Yo dejé la iglesia allá, vine para Manizales. Y hermano, y cuando comenzamos, no había gente, no había plata, no había nada. Y comencé a predicar en las calles. Pero resulta que esos 2 primeros años me tocó depender de Dios en oración. Señor, provee lo que necesitamos. Y les digo, hermanos, el Señor se glorificó. Envió hasta gente inconversa para darme bendiciones. Tocaba gente de otras ciudades y me enviaban provisiones. Y Dios comenzó a usar personas que no me conocían para bendecirme. Y un día yo salí de la casa, me fui para la galería con 10,000 pesos, creo que fue, a comprar una cebolla, un tomate, una zanahoria para llevar pues a la casa. Pero hermano, no había nada. Y llegué a la galería, compré las cositas y siempre me venía pues por la avenida. Y ese día, cuando salí de la galería, vino la voz de Dios y me dijo: sube al Parque de Bolívar. Y yo, tan raro, ¿será que me estoy enloqueciendo? Eso pensé yo. Y vino la voz de Dios por segunda vez: sube al Parque Bolívar. Y yo no entendí. Entonces no me fui por la avenida, sino que me subí hasta el Parque de Bolívar. Llegué a la esquina de la Gobernación y miré para todos lados y no vi nada. ¿Y qué pensé? Me estoy enloqueciendo. Y dije, voy a subir hasta la 22 para irme para la casa, a Linares. Subí hasta la 22 y cuando subí a la 22 alguien me gritó: ¡parón! Cuando miré y vi una persona con la que yo no tenía amistad, que nos habíamos visto en alguna iglesia, pero no más. Eso fue todo. Y él me vio y me llamó: ¡varón, venga! Y yo me acerqué a él y me dijo: hermano, yo tenía esta plata aquí guardada en este sobre y no entiendo por qué, pero cuando lo vi, el Señor me dijo que le diera este sobre y me pasó el sobre. Eso fue hace como 18 años. Y yo le dije: hermano, muchas gracias, y me vine feliz. Cuando abrí el sobre, hace 18 años eran como 600,000 pesos. ¿Y quién le puso a él el sembrarme esa plata a mí? El Señor. Por eso me habló a mí y también le habló a él, porque Él es el Señor, tu proveedor. Amén. Si usted abre la alacena y encuentra las cucarachas comiéndose las uñas porque no hay nada, ya en su casa no hay cucarachas porque están en ayunas, no hay nada que comer, tranquilo, dile: Señor, en el nombre de Jesús provee, porque tú eres Jehová Jireh, Dios mi proveedor, y Dios enviará su bendición. Hermano, le podría contar tantos testimonios de lo que Dios hizo, de cómo Dios proveyó de una manera sobrenatural. Otro,
Jehová Nisi, digan, Jehová Nisi. Éxodo 17. Éxodo 17, el versículo 15 al 16. Éxodo 17, el versículo 15 y 16. Tranquilo que esos son carros haciendo bulla simplemente. No se asusten. Éxodo 17, el versículo 15. Se nos habla de que Moisés entró en una guerra con Amalek. Digan, Amalek. Y resulta que en esa guerra Moisés tenía los brazos en alto. Y mientras que Moisés tenía los brazos en alto, los israelitas ganaban la guerra. Pero cuando Moisés bajaba los brazos, los israelitas comenzaban a perder. Entonces dos hombres vinieron a Moisés, lo sentaron en una piedra y le levantaron los brazos, hasta que Israel exterminó a Amalek y su ejército. Y Moisés levantó un altar y llamó a ese altar Jehová Nisi. Digan, Jehová Nisi, que significa Él es mi protección, o Él es mi estandarte de guerra. En la antigüedad, cuando salían las personas a la guerra, dice la escritura que ellos llevaban los estandartes que representaban los ejércitos, y entonces así iban a la batalla. Nuestro estandarte de guerra es el Señor, y el Señor te protege. Digan, Él es mi protección. Usted no debe temer amenazas de nadie, ni a los brujos, ni hechiceros, ni brujería, ni riegos, porque nada de eso te puede tocar, porque el Señor levanta bandera por ti. Él es tu protección. Cuando comencé las campañas en Manizales, me metí en un barrio que era muy peligroso y comenzamos a tener campañas de cuadra en cuadra. Y cuando comenzamos con las campañas, la gente que llegaba y se sentaba comenzaron a ver encima de nosotros que todas las noches en las campañas se posaba una niebla, una nube negra. Y una personita me contó que en una de esas vio como salía como un cucarrón grande y entraba. Era un demonio en forma de cucarrón. Entraba y salía. Y que ese demonio nos maldecía y decía, maldita la iglesia, una cosa terrible. Hermanos, nos comenzaron a echar la policía. La gente salía brava en esas cuadras. Cada vez que íbamos a campaña nos gritaban, nos insultaban. Era una cosa muy fuerte. Y un hombre que era como jefe de sicarios de esa zona se cargó conmigo y comenzó a amenazarme y decía, a ese pastor hay que quitarlo, hay que cortarlo. Mis hermanos, cuando hicimos la última campaña en una cuadra en ese barrio, resulta que cuando llegamos nos insultaron, pero no entendíamos por qué. Porque ese día habían hecho una redada, decomisaron droga y llevaron gente para la cárcel. Y cuando llegamos, hermano, me metieron a mí de que yo envié a la policía. ¿Se imaginan? Entonces el ambiente estaba pesado. Armamos la carpa, las sillas, la gente llegó, pero sucedió algo. El hombre que me había amenazado llegó con otro tipo y se cuadró detrás de la gente. Cuando algunos hermanitos lo vieron, comenzaron a temblar y yo también pues comencé así. ¿Qué? Me van a matar. Y él llegó con otro tipo y lo puso detrás de la gente, le habló algo y lo dejó y se fue. Dos muchachos que estaban consumiendo droga comenzaron a pasar entre la gente y yo, y la gente veía cuando ellos pasaban y me miraban así furiosos, que eran los demonios rebotados a través de ellos. Y una hermana al ver eso, que se llama Amparo Palacio, ella vive en el Sinaí, dice que ella dijo, van a matar al pastor, y se voló, se pasó por la carpa atrás, y cuando miró atrás vio un hombre cargando un revólver. Están arreglando un revólver y el Señor le dijo, ora por el pastor atrás, y ella se quedó orando y dice, pastor, yo estaba aquí, me orinaba, pero me quedé orando por usted. Resulta que prediqué y cuando comencé a orar cayó el poder de Dios. Uno de los dos que pasaba así, pero era cada 5 minuticos enfrente de todos, uno de ellos se fue contra un muro, ¡pum!, por el poder de Dios, cayó. Dios se glorificó, sanidades, la gente comenzó a aceptar a Cristo, eso fue una bendición. Pero cuando terminó la campaña,
varias hermanitas, como 7, 8, me rodearon como con 20 niños y me dijeron: pastor, lo van a matar, váyase. Mire, yo bien nervioso así. Y lo van a matar. Y yo: no digan eso, no digan eso. Casi me orino. Entonces dijeron: pastor, no lo vamos a soltar hasta que nos llegue la camioneta. Llega la camioneta, cargamos todo y yo siempre me venía atrás de la camioneta, atrás. Pero ese día me subí junto al chofer y me escondí hacia abajo. ¿Cómo sería el miedo? Me escondí allá abajo. Y arrancó la camioneta y al otro día fue que me contaron lo que pasó. La camioneta arrancó y un tipo arrancó desde la esquina a correr detrás de la camioneta con la mano entre una chaqueta así. Y salió a correr a alcanzar. Alcanzó la camioneta y miró atrás, porque sabían que siempre yo miro atrás por las campañas pues en la zona. Y miró atrás y no vio a nadie y se fue para el frente. Y yo estaba bien escondido allá, para el frente. La camioneta llegó para la avenida y que el hombre es que frenó y se voló. Eso fue todo. A los 8 días, mi mamá me prestó entonces ya la casa para hacer los grupitos porque ya no podía pues volver pues a esa zona. Y resulta que una de las hermanitas llegó y me dijo: pastor, que una de las ancianitas que estuvo en la campaña esos 8 días, que la sacaron ahí a la puerta de una silla, le mandó a preguntar que quién era ese personaje que bajó de arriba y se hizo al lado suyo, con vestiduras blancas y resplandecientes, y que estuvo todo el tiempo al lado suyo. ¿A quién había enviado el Señor? Un angelito de Dios que se hizo al lado mío. Yo no vi ni las plumas, pero Dios permitió que alguien viera para que me contaran, para darme cuenta que el Señor estaba conmigo. Démosle al Señor la gloria. A los días, una hermana que se llama Olga, que va a la iglesia del pastor Julián Pino, Dios le dio un sueño. Y vino y me dijo: pastor, que el Señor le manda a decir que Él va a juzgar a ese hombre que le quiso hacer daño. Y a los días le pegaron 3 tiros, lo mataron. No se quiso arrepentir y antes quiso hacer daño a la obra de Dios. Hermanos, quiero decirte: Dios te guarda y te protege. Amén. Te libra de accidentes. Cualquier brujería, satanismo, maldiciones que te manden no pueden llegar a ti, porque Él es Jehová Nisi, tu estandarte de guerra. Amén. Él te protege y no debes tener temor de nada. Ya voy a terminar porque se me acabó el tiempo. Jehová Rafa, digan Jehová Rafa. Sexto nombre, Éxodo 15:26. Jehová Rafa significa: Él es el Señor, tu sanador. Digan, tu sanador. El Señor quiere sanar tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. El Señor te quiere restaurar. Pero para que seas sano, sana, debes echar de tu vida la amargura, la falta de perdón, el resentimiento. Porque cuando tú perdonas, el Señor te puede restaurar. Amén. Les cuento un testimonio. En Cartago Valle, cuando pastoreaba allá, un día en un culto al final de domingo, yo dije: vamos a orar por los enfermos. Y por la calle venía pasando una mujer de la calle que recogía basuras pues para venta con su esposo. Y ella escuchó que íbamos a orar por sanidad y entró. Alguien dijo: pastor, vea que para que ore pues por ella. Bueno, estamos orando. Y entonces ella se puso a llorar y dijo: pastor, lo que pasa es que tengo cáncer. Y nos mostró una parte del seno, estaba inflamado rojo. Hermano, terrible, terrible. Y que ya no había nada que hacer, porque el cáncer había avanzado totalmente y que el dolor era mucho. Le dijimos a ella: ¿tú crees que Dios te puede sanar? Porque Él es sanador. Y digo: lo creo. Oramos por ella, se le fue el dolor. Se fue, no la volvimos a ver en 20 días cuando volvió para la iglesia. Pero cuando volvió tenía un semblante diferente. Había aumentado un poco de peso y pasó y nos contó a la iglesia el testimonio. Que esa noche ella llegó a la casa, no le volvió el dolor durante el día. Y como entre las 2 y las 3 de la mañana, ella sintió en su cuarto que entró el poder de Dios, el Espíritu Santo. Y sintió que algo se abrió en su seno. De repente salió un olor putrefacto y comenzó a salirle materia, que una cosa fétida horrible a salirle. Y después de 1 o 2 minutos volvió y se cerró. ¿Y sabe qué pasó? Se sanó el cáncer. Se sanó. Se convirtió el esposito. Y luego en la casa de ella, que había una casa de esterilla, invitó a los vecinos y fuimos y tuvimos una campaña y Dios se glorificó.
Pero Dios, ¿por qué la sanó? Porque Él es el Señor sanador. Hermanito y hermanita, no importa de que estés enfermo, Dios te puede sanar. ¿Qué quiere Él? Que tú confíes, porque Él es el sanador de su pueblo. Otro nombre, Jehová Shalom. Digan, Jehová Shalom. El Señor es tu paz. Jueces 6, 22, 24. El Señor es tu paz. No importa por lo que estás pasando, las deudas que tienes, los problemas familiares, no importa la angustia que tengas en este momento, quiero decirte que el Señor es tu paz y quiere darte una paz que el mundo no te puede dar, porque Él es Jehová Shalom, Él es tu paz. ¿Quieres la paz de Dios? Acepta a Jesús y la vas a experimentar. ¿Qué hizo Dios con todos esos nombres? Dios cogió esos nombres y los metió en un embudo. ¿Y sabe qué salió por la punta del embudo? Salió un solo nombre. ¿Saben cuál es? Jesús. Amén. Y cuando usted dice Jesús, está mencionando el poder de todos los nombres de Dios. Cuando usted dice Jesús, Él sana. Cuando usted dice Jesús, Él liberta. Cuando usted dice Jesús, Él perdona. Cuando usted dice Jesús, Él te da paz. Cuando dices Jesús, Él te defiende, porque Jesús es el nombre que representa todos los nombres de Dios. Amén. Digan conmigo, Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y cuando tú dices Jesús, ahí está el poder de todos los nombres de Dios. Cuando dices Jesús, Él es todopoderoso. Cuando dices Jesús, Él es el Señor. Cuando dices Jesús, Él es el Creador. Cuando dices Jesús, Él es el sanador. Cuando dices Jesús, Él es tu provisión. Cuando dices Jesús, hermano, se desata el cielo entero y el infierno tiembla, porque el nombre de Jesús contiene el poder de todos los nombres de Dios. Por eso en Hechos, cuando Pedro y Juan llegaron al templo a orar, había un inválido allá afuera. Y el inválido les pidió plata. ¿Y qué dijo Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y fue sanado. ¿Qué tenemos nosotros como iglesia? Tenemos el nombre de Jesús. Y al tener el nombre de Jesús, tenemos el poder de todos los nombres de Dios. Amén. Hay que conocer al Señor. Y a través de sus nombres los conocemos y nos acercamos a Él. Vamos a orar, oremos. Oremos, estemos sobre nuestros pies. Bendito Dios y Padre, queremos agradecerte por este momento tan especial que nos concedes en tu presencia. Hoy nos permites aprender acerca del poder de tu nombre, porque tú eres poderoso y glorioso. Y no hay otro Señor que pueda compararse contigo, porque tú reinas en el cielo y en la tierra. Y como dijo el Señor Jesucristo, santificado sea tu nombre, porque tu nombre es bendito, porque tu nombre es santo, porque tu nombre es amor y misericordia, porque tu nombre es poderoso. Reconocemos que tú eres el creador de los cielos y de la tierra, que tú eres el Dios eterno, que tú eres el Dios que tiene el señorío sobre toda la creación. Reconocemos que tú tienes el poder para hacer cualquier cosa. Y por eso en esta mañana bendigo a tu pueblo y pido que en el nombre del Señor seas bendito, que en el nombre del Señor tengas paz, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor extienda su misericordia sobre ti y sobre tu casa, que el nombre del Señor bendiga a tus hijos que están en el mundo de la droga para que sean rescatados, que el nombre del Señor haga lo que parece imposible. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo por el poder de Dios. Te bendigo por el poder del Espíritu Santo. Si lo único que has recibido en tu vida son maldiciones, palabras necias, te vituperaron, te dañaron, te hicieron daño, quiero decirte que hoy el Señor te bendice con toda bendición del cielo, porque el Señor estará contigo y te defenderá, porque el Señor estará contigo y te dará descanso, porque el Señor está contigo. Gracias, Jesús, porque en tu nombre recibimos todas las bendiciones de nuestro Padre, porque en tu nombre tenemos autoridad, porque en tu nombre, Señor, tenemos salvación y vida eterna, porque en tu nombre tenemos provisión.
Bendigo a tu pueblo, Padre, y te damos gracias por esta palabra recibida. En Cristo Jesús, amén, amén. Aleluya.